Un país invadido sin armas, solo con dólares. Mientras tú luchas para pagar la renta, alguien en otro continente ya compró tu hogar. Un día llegaron y nos dijeron que teníamos que irnos. Así, sin más. Éramos 8 familias y 6 negocios en la planta baja. Todos fuimos desplazados. El motivo: el edificio donde vivíamos iba a ser vendido. Y no a cualquier comprador, a inversionistas extranjeros. Esta historia no es un caso aislado. Es el reflejo de una problemática creciente que ha puesto en jaque el derecho a la vivienda en México. La compra masiva de propiedades por extranjeros y el crecimiento descontrolado de plataformas como Airbnb han provocado una crisis habitacional sin precedentes. Pero ahora el país ha dado un paso valiente, una reforma constitucional que busca devolverle la tierra a quienes la habitan. Durante los últimos años, miles de personas han sido expulsadas de sus hogares en la Ciudad de México y otras zonas turísticas del país. La causa no ha sido una catástrofe natural ni una emergencia sanitaria. Ha sido el dinero, o más bien la especulación inmobiliaria impulsada por el turismo extranjero. En muchos casos las viviendas fueron vendidas varias veces. Hubo fraudes millonarios, familias enteras que perdieron lo que habían pagado durante años sin posibilidad de recuperarlo. Los procesos legales eran costosos y lentos y al final la propiedad quedaba en manos de una inmobiliaria extranjera o de un nuevo dueño que no hablaba español. Este fenómeno se resume en 3 palabras: despojo, desalojo y desplazamiento. El rostro de la gentrificación ya no es solo el de un edificio remodelado o una cafetería hipster en el barrio. Es el del inquilino que recibe una notificación de desalojo. Es el de la madre que ya no puede pagar la renta. Es el de la familia que debe dejar el lugar donde ha vivido toda su vida. ¿Y quiénes están comprando México? Según datos de la Secretaría de Hacienda, los estadounidenses ya representan el 30% de la demanda de propiedades de México. Cada día compran más de 100 casas. Y lo más preocupante, el 70% de las viviendas en preventa son adquiridas por inversionistas estadounidenses, no para vivir en ellas, sino para alquilarlas o usarlas como Airbnb. Los motivos son claros. En México un departamento cuesta hasta 5 veces menos que en Estados Unidos. Además, los requisitos para comprar son mínimos, especialmente en zonas turísticas. Muchas veces ni siquiera se solicita residencia permanente. Pero detrás de esta fiebre inmobiliaria hay algo más oscuro. Muchas de las inmobiliarias que compran en México son empresas que han quebrado o están fuertemente endeudadas en Estados Unidos. Buscan recuperarse invirtiendo en el mercado mexicano, aprovechando el diferencial entre el dólar y el peso para multiplicar sus ganancias. Airbnb, la popular plataforma de renta vacacional, ha sido uno de los motores de este fenómeno. En ciudades como Cancún, Tulum y la Ciudad de México, casi el 50% de las propiedades se han convertido en alojamientos temporales y el negocio es millonario. Solo en la capital, Airbnb generó $20,000 millones el año pasado. Pero ese dinero no se queda en México. La mayor parte es transferida a cuentas bancarias en Estados Unidos. Es una fuga de capital que genera precios elevados aquí, pero sin ninguna inversión real en infraestructura, servicios o mejoras urbanas. Los residentes locales denuncian que ya no pueden competir con los precios que están dispuestos a pagar los extranjeros. La renta mínima en zonas céntricas ha pasado de 8,000 a 25,000 o incluso 35,000 pesos. Los propietarios prefieren alquilar a turistas por 3 días que a una familia mexicana por un mes. Esta situación ha provocado una verdadera crisis de vivienda. Familias enteras han tenido que mudarse a las periferias, pasando horas diarias en transporte para llegar a sus trabajos. Jóvenes que antes podían independizarse, hoy deben seguir viviendo con sus padres. Los barrios tradicionales han perdido su esencia. Además, se ha generado una profunda sensación de injusticia. Muchos sienten que se les ha dado prioridad a los extranjeros, que tienen más derechos que quienes nacieron y trabajan en estas tierras. En palabras de una vecina, hacen como si esto fuera su casa. Unos gringos corriéndonos de nuestro propio lugar. Ante este panorama, el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha impulsado una reforma constitucional histórica. Entre los puntos claves de esta reforma se encuentran: prohibición de la venta de terrenos a ciudadanos estadounidenses en zonas costeras, fronterizas o de alta demanda;
impedimento para que inmobiliarias extranjeras compren terrenos en México, facilidades para que familias mexicanas accedan a la compra o renta de viviendas, regularización de 1 millón de viviendas en todo el país. Estas medidas buscan frenar el proceso de gentrificación y devolver a los mexicanos el derecho a habitar su territorio. No se trata de cerrarse al mundo, sino de poner límites justos para proteger a los más vulnerables. Junto a la reforma constitucional se ha aprobado también la llamada Ley Airbnb. Esta ley establece que las propiedades en zonas turísticas no podrán alquilarse como Airbnb, que los compradores extranjeros deberán demostrar residencia permanente por al menos 5 años, que las viviendas registradas en Airbnb no podrán rentarse más del 50% del año, multas de hasta 50,000 por incumplimiento y posibilidad de confiscación del inmueble. Estas normas tienen como objetivo darle un respiro a los vecindarios, evitar la expulsión de los residentes locales y garantizar que el turismo no destruya la vida comunitaria. Otra medida importante ha sido la implementación de un impuesto del 7% a todas las remesas enviadas por estadounidenses desde México. El objetivo es claro, que parte de ese dinero se reinvierta en el país. Además, se contempla la confiscación de cuentas bancarias de ciudadanos estadounidenses que evadan impuestos. Por ejemplo, si una persona gana dinero con Airbnb pero no declara esos ingresos, el gobierno podrá congelar sus cuentas o cobrar una parte para financiar infraestructura pública. Ante estas medidas, muchos extranjeros han buscado formas de evadir la ley. La estrategia más común es adquirir la ciudadanía mexicana. Cada día cientos de norteamericanos hacen fila frente a los consulados para iniciar el trámite. También hay quienes simplemente ingresan con visa de turista y se quedan indefinidamente. En la práctica, esto los convierte en inmigrantes indocumentados en México. Una situación irónica, considerando el discurso dominante en su propio país sobre los migrantes. La empresa Airbnb ha respondido presentando un amparo legal contra la nueva ley. Argumenta que las restricciones violan el principio del libre mercado. Afirman que están generando ingresos, empleo y turismo. Pero la pregunta que queda es, ¿qué tipo de turismo queremos? ¿Uno que expulsa a los residentes, destruye comunidades y envía las ganancias al extranjero? ¿O uno que convive, respeta y aporta al desarrollo local? México está atravesando un momento clave. Por primera vez en décadas se ha atrevido a enfrentar una de las fuerzas más poderosas del capitalismo global, el mercado inmobiliario internacional. Lo que comenzó como una preocupación vecinal hoy se ha convertido en una cruzada nacional por el derecho a permanecer, a habitar y a tener un futuro digno en el propio país. Esta reforma no es perfecta, pero representa una declaración firme. La vivienda no es un negocio, es un derecho. Es la reafirmación de que el hogar no puede ser reducido a una inversión ni la tierra a un producto financiero. Ningún país puede ceder su soberanía por el beneficio de unos pocos, ni permitir que su gente sea desplazada en nombre del progreso ajeno. Hoy el pueblo mexicano se organiza, se informa y exige ser escuchado. Vecinos, colectivos, abogados y activistas se unen para resistir una lógica de mercado que los quiere fuera. La historia de miles de familias desplazadas no puede repetirse, porque el territorio mexicano no está en venta y quienes lo habitan tienen el legítimo derecho de decidir su destino. Si este contenido te resultó útil o informativo, puedes apoyar este tipo de materiales dándole like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Y también puedes dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué impacto crees que tendrán estas medidas en el acceso a la vivienda? Te espero en el próximo video.